Dicen que la ouija es solo un juego, hasta que alguien responde del otro lado. Muchas personas aseguran que, después de usarla, comenzaron a vivir experiencias que jamás pudieron explicar, sombras, susurros en la oscuridad y presencias que parecían seguirlas a todas partes. En este video vas a escuchar algunas de las historias más aterradoras relacionadas con la ouija. Apaga las luces, subí el volumen y bienvenido a Historias de Pasillo. Esto pasó cuando estaba en la secundaria y, aunque todos los que estuvieron esa noche siguen diciendo que fue una simple broma, yo sé que ocurrió algo que jamás pudimos explicar. Mi mejor amiga se había mudado a otro estado unos meses antes y, para su cumpleaños, sus padres alquilaron 2 habitaciones de hotel para que pudiéramos reunirnos otra vez. La idea era pasar la noche viendo películas y hablando hasta el amanecer, pero alguien propuso contar historias de terror, y entre risas, otra tuvo la brillante idea de hacer una ouija. Como no teníamos una de verdad, la improvisamos con un pedazo de cartón y una ficha recortada. Era ridícula, estaba mal hecha, pero apenas terminamos de escribir las letras sentí un nudo en el estómago. Algunas decidieron no participar y se quedaron en la cama. Solo 4 nos sentamos en el piso con los dedos sobre la ficha. Hicimos preguntas sin importancia durante varios minutos y no pasó absolutamente nada. Ya estábamos convencidas de que todo era una pérdida de tiempo cuando una de las chicas preguntó en voz baja, ¿hay un demonio en esta habitación? Apenas terminó la frase escuchamos 3 golpes secos contra la pared. 1, 2, 3. Nadie habló. Pensamos que era alguien en la habitación de al lado, hasta que la ficha comenzó a deslizarse lentamente hacia la palabra sí. No dio tirones ni parecía empujada por nadie. Se movía con una seguridad que hizo que todas quitáramos las manos al mismo tiempo. Lo peor vino después. Escuchamos que golpeaban la puerta de la habitación. 3 golpes, exactamente con el mismo ritmo que los anteriores. Esperamos unos segundos creyendo que alguien diría algo desde el pasillo, pero solo hubo silencio. Una de mis amigas miró por la mirilla y se quedó completamente inmóvil. Cuando le preguntamos qué pasaba, apenas pudo responder, hay un hombre parado enfrente, pero está mirando hacia la pared. Ninguna tuvo el valor de abrir. Esperamos casi un minuto hasta que los golpes cesaron y, cuando finalmente abrimos la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. No había nadie. Tiramos la ouija a la basura y tratamos de dormir, pero ninguna lo consiguió. Durante toda la noche escuchamos pasos en el pasillo, respiraciones cerca de las camas y golpes que parecían venir de distintos rincones de la habitación. Cada una pensó que era producto del miedo, así que nadie dijo nada hasta que amaneció. A la mañana siguiente, mientras preparábamos nuestras cosas para irnos, una de las chicas preguntó quién había apoyado una mano en el espejo del baño. Entramos todas. Había 4 marcas de dedos perfectamente visibles, como si alguien hubiera presionado la palma desde el otro lado del vidrio. Una de mis amigas las limpió con una toalla. Apenas dio un paso hacia atrás, las mismas marcas volvieron a aparecer lentamente frente a nosotras. Salimos de esa habitación sin mirar atrás y nunca volvimos a hablar del tema. Hasta el día de hoy todas creen que fui yo quien movió la ficha para asustarlas, y jamás las corregí. Porque hay algo que nunca les conté. En el momento en que la ficha empezó a moverse sentí claramente que otra mano se apoyaba sobre la mía. Estaba helada. Sus dedos eran demasiado largos. Y, mientras todas miraban el tablero, esa mano apretó mi muñeca con fuerza, como si quisiera asegurarse de que supiera que nunca estuvimos solas en esa habitación. Esta no es mi historia. Es la razón por la que mi papá jamás permitió que hubiera una ouija en nuestra casa. Cada vez que alguien mencionaba una, su expresión cambiaba por completo. Nunca daba explicaciones. Solo repetía la misma frase, hay puertas que, si las abrís una vez, nunca vuelven a cerrarse. Durante años pensé que solo era una superstición, hasta que una noche decidió contarme lo que le había ocurrido cuando tenía 13 años. Era principios de los años 80.
Él y 3 amigos encontraron una vieja ouija en una casa de empeño. Estaba desgastada, con las letras casi borradas, como si hubiera pasado por demasiadas manos. Convencidos de que todo era un simple juego, fueron a probarla a un granero abandonado, en una granja donde nadie vivía desde hacía años. El lugar era inquietante. Las tablas crujían bajo sus pies, el techo parecía a punto de derrumbarse y el silencio era tan profundo que resultaba incómodo. Se sentaron en el piso, apoyaron los dedos sobre la plancheta y mi papá preguntó, ¿hay alguien aquí con nosotros? Durante unos segundos no ocurrió nada. Cuando ya estaban por levantarse, la plancheta comenzó a moverse lentamente. Nadie la estaba empujando. Recorrió el tablero con una precisión imposible hasta formar un único mensaje, tu abuela. Las risas nerviosas no tardaron en aparecer, pero se apagaron cuando mi papá hizo otra pregunta. ¿Cómo moriste? La respuesta llegó de inmediato. La plancheta avanzó una vez más y formó una sola palabra, rueda. Después quedó completamente inmóvil. Pensaron que todo había sido una broma y se fueron, pero unos días más tarde un vecino les contó que el antiguo dueño de esa granja había muerto aplastado por la rueda de su propio tractor. Lo encontraron sin vida dentro del mismo granero donde ellos habían usado la ouija. Mientras intentaban asimilar esa historia, uno de los chicos levantó lentamente la vista hacia el altillo. Se quedó completamente paralizado y, de repente, empezó a gritar desesperadamente. Señalaba hacia la oscuridad, diciendo que había un anciano cubierto de sangre observándolos fijamente desde arriba. Los demás no vieron absolutamente nada, pero el terror en su rostro era tan real que ninguno se atrevió a quedarse un segundo más. Salieron corriendo sin mirar atrás. Después de aquella tarde, ese amigo nunca volvió a ser el mismo. Se volvió callado, distante y paranoico. Decía que seguía viendo al mismo anciano parado frente a su casa, detrás de los árboles o reflejado en las ventanas, siempre inmóvil, siempre observándolo. Con el tiempo desapareció de la vida de todos y nadie volvió a saber qué fue de él. Mi papá jamás volvió a tocar una ouija. Años después, cuando yo tenía exactamente 13 años, un amigo llevó una a casa. Mi papá la vio sobre la mesa, la tomó sin decir una palabra, salió al patio y la hizo pedazos antes de prenderle fuego. Mientras las llamas consumían el tablero, solo dijo una frase que todavía hoy me pone la piel de gallina. No importa si crees o no en la ouija, lo realmente peligroso es que nunca sabes quién puede estar esperando del otro lado. Mi abuelo era el tipo de hombre que nunca temblaba. Ni ante la muerte, ni ante la guerra, ni ante la vida misma. Era un hombre racional hasta la médula, un hombre para quien todo tenía una explicación lógica, o al menos eso creí durante toda mi infancia. Pero hubo una única historia, una sola, que quebró esa certeza. Una noche, cuando mi mamá y mi tía tenían unos 11 o 12 años, trajeron a la casa una ouija improvisada, un pedazo de cartón, las letras dibujadas con marcador y un vaso transparente que usarían como indicador. La sala estaba en penumbra, solo iluminada por una lámpara vieja que titilaba de vez en cuando como si dudara en seguir encendida. Mi abuelo estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico, sin prestarles demasiada atención. Para él, aquello era solo un juego tonto de niñas aburridas. Las escuchó reír, cuchichear, mover el vaso lentamente mientras hacían preguntas sin sentido. Nada fuera de lo común, hasta que mi tía, entre risas, lanzó una pregunta que hizo que la habitación pareciera congelarse por un segundo. ¿Jesús existe? No hubo viento. No hubo manos bruscas. No hubo tiempo para reaccionar. El vaso salió disparado. Mi abuelo siempre describió aquel momento con el mismo tono frío con el que hablaba de las cosechas o del clima. El vaso voló, dijo. No rodó. No cayó. No fue empujado. Voló con una fuerza imposible, cruzó más de 2 metros como si algo invisible lo hubiese arrojado con rabia, y se estrelló contra la pared en un estallido de vidrio.
Mi mamá y mi tía quedaron petrificadas, con los dedos aún suspendidos sobre la mesa, demasiado lejos del vaso como para haberlo tocado. Mi abuelo se levantó lentamente. Según él, la sala estaba tan silenciosa que podía escucharse el crujido de sus propias pisadas. Recogió cada fragmento de vidrio con las manos desnudas. Tomó la tabla improvisada, la dobló en silencio y salió por la puerta trasera. No volvió hasta varios minutos después. Cuando regresó, tenía la mirada de alguien que había visto algo que preferiría olvidar. No lo vuelvan a hacer, dijo simplemente. Nunca explicó lo que sintió. Nunca habló de si vio algo más. Pero esa noche, por primera vez en su vida, mi abuelo cerró todas las ventanas, echó llave a todas las puertas y dejó la luz de la sala encendida hasta el amanecer. Aquella fue la única historia que me contó que rozaba lo sobrenatural. Y también la única advertencia que jamás rompí. Nunca uses una ouija. Hay puertas que no deben abrirse. Mi abuelo dijo eso. Y lo dijo como alguien que, por un instante, vio lo que hay al otro lado. Yo debía tener unos 12 o 13 años, a principios de los 90, en un campamento de verano. Era de tarde, esa hora en que el sol parece quedarse atrapado entre los árboles y el bosque se vuelve más silencioso de lo normal. Un grupo grande de niños se había reunido alrededor de una mesa de picnic, una mesa vieja, astillada, con la madera tan gastada que parecía que llevaba décadas soportando historias que nadie quería contar. Varios de ellos estaban jugando con una tabla ouija. Yo no participé. Algo en mí me decía que solo la observara, desde una distancia segura. Recuerdo sus voces mezcladas con risas nerviosas, el murmullo de los dedos rozando la plancheta, el aire pesado que suele caer cuando los niños fingen valentía. Todo parecía un juego hasta que, sin previo aviso, ocurrió. La tabla salió volando. No cayó. No se deslizó. Voló. Se levantó de la mesa como si algo la hubiera arrancado de golpe y salió disparada hacia la arena con una fuerza imposible. La gente siempre dice seguro que alguien la empujó, pero yo estaba allí. La mesa era tosca, irregular, cualquier empujón fuerte habría sido evidente. Además, nadie estaba tan cerca ni tenía el ángulo para lanzar algo con esa fuerza sin que todos lo notáramos. Pero lo peor no fue eso. Lo verdaderamente inexplicable fue lo que ocurrió al tocar la arena. Apenas la tabla aterrizó, la arena se elevó y la cubrió por completo en un instante. No como si alguien la hubiera echado encima, sino como si la tierra misma hubiera estado esperando que cayera. Como si algo bajo la superficie la hubiera reclamado. Todos nos quedamos congelados, demasiado horrorizados para gritar. Un silencio extraño cayó sobre el grupo, un silencio antinatural, denso, como si el bosque hubiera estado escuchándonos todo el tiempo. Después de ver aquello, juré que jamás tocaría una ouija. Y hasta el día de hoy, he cumplido esa promesa. Hay cosas que no deberían moverse solas. Y cosas peores que no deberían salir de debajo de la tierra para recibirlas. Nunca creí en la ouija. Siempre me pareció una de esas cosas que funcionan únicamente porque alguien termina moviendo la plancheta sin darse cuenta. Durante años me burlé de cualquiera que asegurara haber vivido algo paranormal por culpa de ese tablero. Todo cambió la noche en que acepté jugar con una que un compañero de trabajo había heredado de su tío. Según él, la había encontrado guardada dentro de un baúl viejo, envuelta en varias mantas y con una nota que decía simplemente, no la usen después de la medianoche. Nos reímos de la advertencia. Éramos 5 adultos convencidos de que nada podía pasar.
Esa fue la última noche en la que todos salimos de esa casa siendo los mismos. Nos juntamos un sábado. Esperamos a que dieran las 12 porque alguien dijo que así era más emocionante. Apagamos todas las luces y dejamos solamente una lámpara pequeña encendida sobre una mesa. La casa estaba completamente silenciosa. Ni autos pasando por la calle, ni perros ladrando, ni el ruido del viento. Era un silencio raro, pesado, de esos que hacen que uno empiece a escuchar hasta su propia respiración. Apoyamos los dedos sobre la plancheta y estuvimos casi un minuto sin que ocurriera nada. Uno de mis amigos empezó a reírse y dijo que ya era suficiente. En ese mismo instante escuchamos un golpe seco en el piso de arriba. Después otro. Y otro más. Sonaban como pasos lentos. No corrían. No arrastraban los pies. Caminaban con una tranquilidad inquietante, de un extremo de la casa al otro. El dueño fue a revisar pensando que alguien había entrado, pero volvió menos de un minuto después completamente pálido. Arriba no había nadie. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras, los pasos seguían escuchándose sobre su cabeza, como si aquello caminara un piso por encima del techo. Nadie quiso admitir que estaba asustado, así que seguimos. Uno de nosotros preguntó si había alguien con nosotros. La plancheta empezó a deslizarse con una suavidad imposible. Ninguno hacía fuerza. Lo juro. Se movía sola. Marcó un sí. Después comenzó a formar otra palabra sin que nadie preguntara nada más. Miren. Nos quedamos confundidos hasta que uno de mis amigos señaló el pasillo. La puerta del baño, que estaba al fondo, acababa de abrirse muy despacio. No de golpe. No por una corriente de aire. Se abrió apenas unos centímetros y quedó así, como si alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. Ninguno tuvo el valor de acercarse. Lo único que hicimos fue cerrar la puerta del comedor para dejar de verla. Creímos que eso bastaría, pero apenas nos dimos vuelta, la plancheta volvió a moverse. Esta vez escribió, ya entré. Sentí un escalofrío tan fuerte que retiré las manos. Los demás hicieron lo mismo. Pensamos que al dejar de tocar la ouija todo terminaría, pero fue exactamente al revés. Las luces comenzaron a bajar de intensidad una y otra vez. No llegaban a apagarse por completo. Solo titilaban lentamente, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Cada vez que la habitación quedaba unos segundos en penumbra, teníamos la sensación de que había una persona parada entre nosotros. Cuando la luz volvía, no había nadie. Pasó una vez. Después otra. Y otra más. Hasta que uno de mis amigos dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Éramos 5 cuando empezamos. Nadie respondió. Todos nos miramos intentando contar, pero por un instante fue como si nuestras cabezas se negaran a procesarlo. Sentíamos que había alguien más sentado en la mesa. No podíamos verlo, pero todos teníamos la misma sensación. Era tan intensa que ninguno quería levantar la vista del tablero. Finalmente decidimos terminar el juego. El dueño de la casa guardó la ouija nuevamente dentro del baúl y la cerró con un candado. Respiramos aliviados. Pensamos que todo había terminado. Entonces escuchamos un golpe desde el interior del baúl. Después otro. Y otro más. Como si alguien estuviera golpeando desde adentro con los nudillos. Nadie dijo una palabra. Agarramos nuestras cosas y nos fuimos sin despedirnos. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Al menos durante un tiempo. 2 días después recibí un mensaje de uno de los que había estado presente. Solo decía, vos también los escuchás. Le pregunté de qué hablaba, pero nunca respondió. Esa misma madrugada me desperté exactamente a las 3:13. Escuché 3 golpes en la puerta de mi habitación. Pensé que era mi hermano, así que pregunté quién era. Nadie contestó. Abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Cuando iba a volver a la cama, escuché los mismos 3 golpes otra vez. Esta vez venían desde el interior del placard. Me quedé inmóvil. No tuve valor para abrirlo hasta que salió el sol. Desde aquella noche los golpes nunca desaparecieron. No ocurren todas las madrugadas.
A veces pasan semanas sin que suceda nada y empiezo a convencerme de que todo fue producto del miedo. Pero siempre vuelven. 3 golpes. Siempre a la misma hora. Siempre desde un lugar distinto de la casa. La puerta del baño. Una ventana. Debajo de la cama. El techo. Lo peor es que hace unos meses me encontré con uno de los amigos que estuvo aquella noche. Después de hablar un rato me preguntó si los golpes seguían escuchándose. Le respondí que sí. Bajó la cabeza durante unos segundos y me dijo algo que todavía no puedo olvidar. No importa dónde te mudes, ya no vienen de la casa. Vienen con vos. Esta no es mi historia. Es la de mi mamá. Durante toda mi vida evitó hablar de la ouija. Cada vez que alguien la mencionaba, cambiaba de tema o simplemente se iba de la habitación. Yo pensaba que era una de esas personas demasiado supersticiosas, hasta que un día, muchos años después, me explicó el motivo. Cuando era joven, una de sus amigas tenía una vieja tabla ouija que, según decía, había pertenecido a un familiar. Era de madera, estaba desgastada y las letras apenas podían leerse. Una noche decidieron usarla en el sótano de una casa antigua. El lugar era frío, húmedo y la única bombilla del techo parpadeaba constantemente, como si estuviera a punto de apagarse. Al principio todo fueron risas. Hacían preguntas sin importancia y la plancheta apenas se movía. Pero, en un momento, una de las chicas preguntó, ¿qué le espera a ella?, señalando a mi mamá. La plancheta se quedó completamente inmóvil durante varios segundos. Después comenzó a deslizarse con una firmeza que ninguna pudo explicar. Formó un mensaje corto y aterrador: 28. Cáncer. El silencio fue absoluto. Nadie volvió a hacer preguntas. Mi mamá soltó la plancheta, salió del sótano y juró que jamás volvería a tocar una ouija. Durante años intentó convencerse de que había sido una simple coincidencia. Cumplió 28 años y no ocurrió nada. Llegó a los 29 y respiró aliviada. Pensó que aquella noche no había sido más que un juego de adolescentes llevado demasiado lejos. Pero apenas unos meses después, su hermana mayor comenzó a sentirse mal. Al principio parecía algo sin importancia, hasta que llegaron los estudios. El diagnóstico fue devastador: cáncer. Todo ocurrió demasiado rápido. Los tratamientos no funcionaron y terminó falleciendo poco antes de cumplir los 30. Tenía 29 años. Solo entonces mi mamá recordó exactamente lo que había dicho la ouija aquella noche. Nunca se lo contó a nadie. No porque creyera que la tabla hubiera visto el futuro, sino porque le aterraba pensar que aquello hubiera señalado a la persona equivocada, o que simplemente se hubiera equivocado por un solo año. El año pasado, sin conocer esta historia, le dije que unos amigos querían hacer una ouija y me preguntaron si quería participar. Nunca olvidaré su reacción. Se quedó completamente pálida. Empezó a temblar y me agarró del brazo con una fuerza que jamás le había sentido. No me retó. No se enojó. Casi me suplicó: por favor, no lo hagas. Hay cosas que es mejor no preguntar porque, aunque no obtengas la respuesta en ese momento, hay preguntas que alguien termina respondiendo muchos años después. Esa fue la única vez que habló de aquella noche. Pero antes de irse me confesó algo que nunca había contado. Cuando la plancheta terminó de formar el mensaje, ninguna de las chicas se dio cuenta de un detalle. Ella sí. Mientras todas miraban el tablero, había otra mano apoyada sobre la plancheta. Una mano vieja, extremadamente pálida, con uñas oscuras y dedos demasiado largos. Pensó que pertenecía a alguna de sus amigas, hasta que levantó la vista y comprobó que todas tenían las manos frente a ella. Desde entonces nunca volvió a entrar sola a un sótano. Y todavía hoy, cuando recuerda aquella noche, jura que lo que más miedo le da no es la predicción, sino no haber descubierto nunca de quién era esa quinta mano.
La ouija llegó a mi casa como un regalo de Navidad cuando yo era una nena. Nunca la había pedido y nadie supo decir quién la había comprado. Venía envuelta como cualquier otro juego de mesa, así que mi hermana y yo la probamos un par de veces por curiosidad. No pasó absolutamente nada. La plancheta nunca se movió y terminamos guardándola en un estante, donde permaneció durante años. Cambiamos de casa varias veces y, por alguna razón, esa vieja tabla siempre aparecía entre las cajas, como si alguien se asegurara de que nunca la olvidáramos. Cuando estaba terminando la secundaria, una amiga la vio y me pidió que la llevara a una reunión del grupo 4H. Acepté sin pensarlo demasiado. Estaba convencida de que volvería a ser una noche aburrida. Pero apenas apoyamos los dedos sobre la plancheta, comenzó a moverse con una rapidez imposible. Al principio respondió con el nombre de un supuesto espíritu llamado David, que decía protegerme. Sus respuestas eran tranquilas, casi amables, y durante unos minutos todo pareció un juego. Hasta que, de un momento a otro, la plancheta cambió por completo. Empezó a desplazarse con violencia, golpeando las letras una tras otra sin que nadie hiciera preguntas. Las únicas palabras que formaba eran siempre las mismas: asesino, muerte, murió. Una y otra vez. Cada vez más rápido. La temperatura de la habitación cayó de golpe y el silencio fue absoluto. Nadie quiso continuar. Cerramos la sesión de inmediato y una de las personas del grupo decidió quedarse con la tabla. Yo se la entregué encantada. Lo único que quería era no volver a verla nunca más. 2 semanas después llegué a mi casa al caer la tarde y encontré una caja apoyada justo en el centro del porche. No tenía remitente. Cuando la abrí sentí un vacío en el estómago. Era la misma ouija. Llamé al chico que se la había llevado y juró que él no la había dejado allí. Ni siquiera sabía dónde vivía. Esa misma noche la llevé al fondo del patio, la empapé con combustible y le prendí fuego. Mientras la madera se consumía, las llamas empezaron a cambiar de color y la tabla emitía pequeños estallidos secos, como si algo golpeara desde adentro intentando salir. Me quedé observando hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Pensé que todo había terminado. Días después me encontré con el chico que había tenido la ouija en su casa. Estaba irreconocible. Tenía ojeras profundas y evitaba mirarme a los ojos. Cuando por fin aceptó hablar, me contó que desde la noche en que llevó la tabla a su casa, su hermano de 6 años había empezado a despertarse todas las madrugadas gritando. Decía que había un hombre parado junto a su cama que repetía una sola palabra: muerte. Algunas noches el nene se sentaba dormido en la cama, señalaba un rincón oscuro de la habitación y comenzaba a hablar con alguien que nadie más podía ver. Otras veces despertaba arañando las paredes o intentando esconderse debajo de la cama mientras lloraba y decía que el hombre de la tabla estaba esperándolo. Los médicos nunca encontraron una explicación. Lo más extraño fue que, el mismo día en que quemé la ouija, las pesadillas desaparecieron por completo. El chico nunca supo que yo la había destruido. Nadie se lo dijo. Sin embargo, esa misma tarde me llamó solo para preguntarme una cosa: ¿qué hiciste con ella? Porque anoche, por primera vez en semanas, mi hermano durmió tranquilo. Todavía hoy no sé si aquella tabla estaba maldita o si todo fue una coincidencia demasiado perfecta. Lo único que sé es que, unos días después de quemarla, mientras limpiaba el patio, encontré algo entre las cenizas que hizo que se me helara la sangre. La madera había desaparecido por completo, pero la plancheta seguía allí. No estaba quemada. Ni siquiera tenía una marca de humo. Estaba intacta, como si el fuego nunca la hubiera tocado. La agarré con una pala y la tiré a un río esa misma tarde. Desde entonces nunca volvió a aparecer. Pero, cada vez que recuerdo esa historia, no puedo dejar de pensar en una sola cosa. Si el fuego no pudo destruirla, ¿qué fue exactamente lo que dejé hundirse en el fondo del agua?
Y hasta aquí el video de hoy. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, no olvides apoyar el canal dejando tu like, suscribiéndote a Historias de Pasillo y activando la campanita para no perderte los próximos relatos. Si conoces a alguien que disfrute de las historias de terror, compartile este video. Y si alguna vez viviste una experiencia extraña o inexplicable, contala en los comentarios. Quizás aparezca en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.